Evangelio según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concebió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Hola amigos y amigas. No pocos años atrás se realizaba en nuestro ambiente, entre nosotros, diríamos un ritual ligado al matrimonio. Se llamaba el compromiso. Los novios se comprometían en el contexto de una cena familiar y como signo externo los novios ya llevaban el anillo en sus dedos. Algo similar sucedía en tiempos de Jesús con el matrimonio. En tiempos de Jesús, el matrimonio tenía dos etapas. La primera consistía en el contrato estipulado entre los esposos delante de los padres de dos testigos. Después de esta firma, el joven y la joven se convertían ya en marido y mujer. Pero no comenzaban de inmediato a hacer una vida en común, sino que dejaban transcurrir todavía un año. Durante este año no podían unirse sexualmente. Este intervalo servía a las dos familias para un mejor conocimiento y a los esposos también para madurar un poco, porque se casaban de hecho muy jóvenes, 12, 13 años la chica, unos 15, 16 o 17 el chico. Y estas serían probablemente las edades de José y María cuando se casaron. Pasaban entonces un año de espera, se organizaba luego una fiesta y la esposa era conducida a la casa del marido y los dos entonces ya comenzaban sí la vida en común. Y fue durante este intervalo que tuvo lugar la anunciación a María y su embarazo por obra del Espíritu Santo. Mateo resalta este hecho desde el principio de su relato justamente para despejar toda la duda sobre el hecho de que Jesús fue concebido sin intervención de varón. Para hacer comprender que el Señor ha asumido forma humana, ambos escritores, Mateo y Lucas, apelan a un acto creativo de Dios, por el cual María resulta luego embarazada. Respecto a la duda de José, se puede decir que no era una duda respecto al comportamiento de su esposa, sino respecto de su rol en esto que su esposa está viviendo. María habría informado, dice esta teoría, habría informado a José de que el niño que esperaba venía de Dios. Entonces, según esta teoría, para José no sería inmiscuirse indebidamente en un proyecto de Dios. ¿No estaba de más José? No sabiendo cómo comportarse, habría decidido retirarse para esperar que Dios le hiciera conocer su voluntad. Y mientras estaba meditando sobre estas cosas, el Señor le revela su proyecto y la misión a lo que lo llamaba. Debía poner nombre a Jesús. Así entonces el Hijo de María entraría por derecho en su familia, convirtiéndose así en descendiente de David
por la vía de José. Claro, a Mateo le interesaba hacernos saber que el hijo de María era el heredero del trono de David, prometido por los profetas. El rey Ezequías no había realizado las promesas de felicidad, de bienestar, de paz, descritas por el profeta Isaías. Mateo va a afirmar que es Jesús quien ha cumplido estas profecías y que finalmente es Él, el Hijo de la Virgen anunciado por los profetas. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. A Él le será dado entonces este reino eterno. En Él se cumplirán todas las esperanzas de Israel, todas las expectativas de Israel. Entonces, un modo de entender en el texto la duda de José es el que acabamos de decir. Sin embargo, algunos otros autores sostienen que la duda de José era realmente respecto a su comportamiento de esposa, diciendo que José habría pensado que María realmente lo hubiera traicionado, siendo así un adulterio. En este caso, José se encuentra en una encrucijada. Obedecer su corazón, obedecer la ley de Dios. La Torá, la palabra de Dios, es muy clara respecto del adulterio. En el libro del Levítico, capítulo 20, versículo 10, se dice que si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, los dos serán castigados con la muerte. También en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, se habla de que si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos para hacer desaparecer el mal. Aunque no es nuestro tema de hoy, pero abrimos un paréntesis para preguntarnos si estos textos de la Biblia, como otros textos, son realmente palabra de Dios. La pregunta es, ¿puede Dios mandar matar? Cerramos el paréntesis. Debemos decir también que esta ley de la Torá era muy hipócrita y la mujer llevaba siempre la de perder. Si un hombre soltero se unía a una mujer casada, el hombre no era considerado adúltero, pero sí la mujer. En cambio, si una mujer soltera se unía a un hombre casado, la mujer sí era considerada adúltera y no el hombre. El hombre casado comete adulterio cuando se une a una mujer casada, ya que de esa manera se ofende la dignidad de su marido, solamente por eso. Y de acuerdo al momento en que está la mujer, el momento de estos dos momentos de los cuales habíamos hablado, de acuerdo al momento en el cual está la mujer que comete adulterio, su sentencia de muerte será o por lapidación o por estrangulación. Volvamos a José, quien no sabe si obedecer a su corazón o obedecer a la ley de Dios. Debemos ver qué estrategias usa José para superar este drama. Nosotros también podríamos preguntarnos cómo actuaríamos ante un drama así, aparentemente sin salida. En este momento de crisis, de preguntas, José, dice el Evangelio, se duerme y sueña, y tiene un sueño. Hay una imagen muy bonita de José durmiendo. Esto significa que entra en otro estado de conciencia. José ha comprendido que su mente, con sus elucubraciones, a un cierto punto dice basta. José se percibe insuficiente consigo mismo para poder salir de este drama. Esto quiere decir que se duerme, es decir, entra en un estado de conciencia totalmente diverso. Cuando el escritor del Evangelio, el evangelista Mateo, hace caer en sueño a José en este mundo onírico, es decir, lo hace caer en sueño, es justamente para hacernos ver que la entrada en una nueva dimensión de la conciencia trae una luz nueva en la vida. Ya Einstein dice, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó.
Esto es importante. Este es el caso de José. José debe salir de sus discusiones mentales para poder encontrar la solución. Diríamos que José sale del estado simplemente mental y entra en una dimensión espiritual. José obedece lo que percibe, entre comillas, en sueños, eligiendo a María entonces y desobedeciendo la ley de Dios. En la conclusión del relato aparece el tema de la Virgen, la Virgen. Hemos explicado la concepción virginal de María. Recordemos ahora otras implicancias bíblicas de la palabra virgen. Para nosotros, virgen significa digna de estima, diríamos admirable. En la Biblia, sin embargo, tiene un significado diferente. La virginidad de una mujer era, sí, apreciada antes del matrimonio, pero aquella mujer que permanecía virgen durante toda su vida mostraba solo la incapacidad de atraer sobre sí la mirada de un hombre. Este término, por lo tanto negativo, aparece a menudo en la Biblia en sentido figurativo para indicar una condición despreciable. La expresión virgención no quiere decir Jerusalén pura, inmaculada, sino al contrario, pobre, despreciada, sin vida. Y María, entonces, ella habla de sí misma como si fuera la virgención, despreciada y sin valor. Escuchamos y oramos todos los días, se ha fijado en la humildad de su sierva y reconoce que todo cuanto ha sucedido en ella es obra del poderoso, quien ha hecho obras grandes en mí. Cuando celebramos la virginidad de María, nos alegramos porque comprobamos en ella lo que el Señor sabe hacer con las vírgenes, entre comillas, es decir, con los que no tienen valor, con quienes solo pueden ofrecerle a Dios la propia indigencia, la propia simplicidad. El Señor ha hecho en María entonces una obra maestra. En este tiempo de Adviento, María Virgen nos invita entonces a contemplar lo que el Señor ha realizado en ella y a creer en la victoria de la vida allí donde solamente se ven señales de muerte. El término virgen en la Biblia asume también otro significado metafórico. Indica la persona que ama con un corazón no dividido. La fidelidad de Israel es comparada con la prostitución. Su contaminación con los ídolos es considerada un adulterio, una división del corazón entre el Señor, que es el único esposo, y los ídolos de las naciones, sus amantes. Aparece esto en el profeta Oseas. La virginidad es el símbolo del amor total, exclusivo hacia Dios. Este sentido es el que Pablo le da al término cuando escribe a los Corintios: tengo celo de ustedes, celo de Dios, porque los he prometido a un solo marido que es Cristo, para presentarlos a Él como virgen intacta. Lo dice Pablo en la segunda de Corintios capítulo 11. María ciertamente ha llevado a la perfección este ideal de virginidad. Es para todo cristiano el modelo por excelencia de amor total e indiviso a Dios. Hasta la próxima.